tenemos que recordar que hemos empezado un nuevo tema, un tema relacionado con distribuciones y estimaciones especiales. Y esas distribuciones especiales se habían llamado distribuciones de probabilidad acotadas y asintóticas. Es más, incluso ya hemos empezado una distribución de probabilidad que se llama distribución uniforme. ¿Listo? Y esta distribución uniforme es la distribución más sencillita que vamos a ver y corresponde a un caso acotado. ¿Cómo puedo utilizar esta distribución? A ver, un ejemplo para usar esta distribución. Estábamos aplicando un ejemplo. ¿Listo? Y el ejemplo era precisamente este de aquí. Este ejemplo que está relacionado con una variable aleatoria que se llama notas del examen del segundo parcial. Y para ello hemos tomado como referencia las notas, los datos históricos obtenidos en el examen durante el semestre 2 2020. Y para eso hemos utilizado de toda esta información solo dos valores. Un valor A, un valor que hemos asignado del código A y otro valor que le hemos asignado del código B. El valor A era el dato mínimo y el valor B era el dato máximo. Y con la ayuda de esto hemos definido nuestra variable aleatoria y hemos dicho que nuestra variable aleatoria dentro de ese dominio no va a tener ninguna restricción, es decir, puede tener cualquier valor dentro de ese dominio. Entonces nuestra variable aleatoria está acotada, pero dentro de ese conjunto de valores que va del 0 al 6.5, puede asumir cualquier valor. ¿Listo? Y eso es lo que pasa, ¿no? Normalmente el desempeño, el rendimiento de los estudiantes en un examen puede asumir cualquier valor dentro de un rango de valores ya predefinido. En este caso, lo que ha ocurrido es entre 6 y 6.5. Bueno, entonces ahí tenemos todo lo que queremos. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de obtener la nota 5.1? Ya calculamos la probabilidad de obtener la nota 5.1, que había sido 0.1538.5. Entonces, obtener la nota 5.1 había tenido una probabilidad del 15%. ¿Listo? Bien, esta distribución, ¿qué característica tiene? Es una distribución bien sencillita, bien facilita, se entiende perfectamente, creo. No sé, ustedes me tienen que decir eso, si se entiende o no se entiende. Pero es una distribución que tiene una regularidad en su desarrollo y esa regularidad es el hecho de que la representación gráfica es o parece un rectángulo y la regularidad está constituida porque todos los valores desde 0 hasta 6.5, ¿sí?, tienen la misma probabilidad de ocurrir. Y ese término ya lo habíamos usado antes. Cuando habíamos hecho demostraciones, habíamos dicho que esa probabilidad igualita, el hecho de que todos los eventos tengan la misma probabilidad, hace referencia a eventos equiprobables. Entonces, esto de aquí no es raro porque es algo que ocurre muchas veces. Entonces, esta probabilidad que es constante, es una constante, aquí está la letra K que hemos usado, ahí está también. Para identificar una constante es una característica que tiene esta distribución. Y obviamente como la constante está en el eje Y, entonces debe graficarse precisamente como se grafica una constante. ¿Sí? Una línea, en este caso horizontal, desde menos infinito hasta más infinito, pero no empieza en menos infinito, empieza en 0. No termina en más infinito, termina en 6.5. Entonces, por eso esta distribución tiene forma rectangular. Pero la altura, que es un elemento importante, la altura, es decir, el valor que corresponde al eje Y, es similar para todos los casos de X, para todos los valores de X. Es lo mismo, porque
Estamos ante un caso equiprobable. Bien. Y esta distribución, ¿cómo se puede usar en la vida real? En la vida real, por ejemplo, se puede usar así. Fíjense, yo no tengo nada, pero absolutamente nada preparado. ¿Listo? Pero, por ejemplo, si es que conversamos con alguna persona, tal vez esa persona esté interesada en el clima, ¿sí? Porque muchas conversaciones, ustedes saben, empiezan hablando del clima, ¿no? ¿Qué le parece el tiempo, por ejemplo? Y así arrancamos una conversación muchas veces. No siempre, ¿no? Pero con personas desconocidas, normalmente hablamos de eso, ¿no? Nuestra excusa para iniciar la conversación es el clima. Bueno, a ver, hablaremos algo del clima. A ver. Y como eso es estadística y estamos viendo la parte de probabilidades, entonces, a ver, ¿sí? ¿Cuál será la probabilidad de que la temperatura máxima del día de hoy sea 24 grados centígrados, ¿sí? Eso es lo único que puedo manejar para grados, creo. A ver. Sí, grados centígrados. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál será la probabilidad de que la temperatura máxima del día de hoy sea 24 grados centígrados? A ver, ¿quién me puede responder esa pregunta? Sí, pero con cálculo de probabilidades. ¿Alguien podrá responderme esa pregunta? Pero así con un número. Obviamente la variable aleatoria se llama, ¿qué cosa? Temperatura máxima. Ojo, temperatura máxima. Y esa temperatura máxima está en una escala que son grados centígrados. Eso usaremos. ¿Listo? Bien, la variable se llama temperatura máxima. Ahora yo estoy preguntando cuál es la probabilidad de que esa temperatura máxima sea 24. ¿Listo? Como arriba ya he dicho que la magnitud es grados centígrados, entonces basta con colocar eso. ¿Listo? La probabilidad de que X sea 24. ¡Pam! Ya está. ¿Cuánto será esto? Yo quiero un resultado. Exijo un valor. Y uno dice, no sé. Y uno dice, ¿por qué no sabes? Porque no sé. Pero eres alumno de la EMI. Estás llevando estadística 2 y tu docente es el Marco Camacho. ¿Listo? Deberías saber. Y uno dice, ¿y por qué sabe tanto de mí? ¿Por qué usted sabe que estoy estudiando en la EMI, que estoy estudiando ingeniería comercial, que estoy en tercer semestre, que estoy llevando estadística 2 y que mi docente es el Marco Camacho? Sí, sí, sería bueno preguntarse, ¿no? ¿Por qué saben? Ya, bien, vamos con lo siguiente. A ver, jóvenes, ustedes que son estudiantes de la Escuela Militar de Ingeniería de tercer semestre, paralelo B, de la poderosa carrera de ingeniería comercial, ¿listo? Y que llevan estadística 2 y que su docente es el Marco Camacho o el Camacho, ¿listo? ¿Cuál será la probabilidad de que el día de hoy la temperatura máxima sea 24 grados centígrados? O más difícil todavía. Más difícil, más difícil, más difícil. 24.2 grados centígrados. Está más difícil todavía. Bien, pregunta para alguien del curso. ¿Quién sabe cuál es la probabilidad de que el día de hoy la temperatura sea 24.2 grados centígrados? ¿Alguien sabrá? ¿Qué valor voy a colocar aquí? ¿Alguien sabe? Bien, a ver, vamos a responder bien rápido esto, ¿listo? A ver, ¿cómo haríamos? No sé, aquí tengo una... Ah, sí, justo está aquí. Tengo mi aplicación del clima. Y aquí tengo, ops, supuestamente va a llover. Bien, a ver, captura de pantalla. Rápido, una captura de pantalla. Necesito para capturar pantallas. ¿Dónde está? Ah, no, este no. Ahora sí.
A ver, vamos a mi aplicación del clima, captura de pantalla, ahí está la captura de pantalla, captura, y todo esto es lo que me interesa. Supuestamente hasta el día miércoles 14 se prevé que va a llover. Bien, aquí tenemos información, ¿listo? Bien, de toda esta información, ¿cuál es la información que a mí me interesa? Si se fijan, aquí está un valor de temperatura máxima, 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 y el de al lado es la temperatura mínima. Obviamente a nosotros nos interesa la temperatura máxima. Supuestamente la siguiente semana vamos a llegar a un pico de temperatura que sería 27 grados, eso el miércoles 14. A ver, el día lunes, día del niño, va a llover, creo, 17. Ya, muy bien, perfecto. Ya tenemos aquí referencias. Sin datos no podemos trabajar, o sea, necesitamos datos. Y aquí tenemos información, ¿sí? No se puede hacer magia sin información. Necesitamos sí o sí información. Y aquí me han preguntado, ¿cuál será la probabilidad de que la temperatura máxima del día de hoy sea 24.2 grados centígrados? Bien, como ustedes pueden ver, ya he marcado todas las temperaturas máximas esperadas para cada día, incluso las proyectadas. ¿Listo? Bien, entonces, mi rango de valores que tengo. Número 1, digo, A es la temperatura máxima y según la información tenemos, ¿qué cosa tenemos? A, tenemos B. ¿Qué cosa es A? Es el dato máximo, perdón, mínimo, y B es el dato máximo. A ver, ¿cuál es el dato mínimo aquí? A ver, 17. 17 es la temperatura máxima, pero con valor más pequeño, ¿no? 17, perfecto. Entonces, según la información, para esta variable aleatoria, la temperatura máxima, pero más reducida, ojo, temperatura máxima, ¿no? La temperatura máxima mínima, el valor más pequeño en la temperatura máxima, según esta serie, es 17 grados. Y la más alta va a ser 27 grados. Entonces, aquí tenemos ya dos elementos. Y con esto nosotros vamos a poder desarrollar nuestra variable aleatoria. Para eso me voy a prestar esa expresión del otro lado. Copio esa expresión y aquí lo que hago es definir el dominio de la variable aleatoria según la información que tenemos. No se olviden, la variable aleatoria ahora ya no se llama notas. Ahora la variable aleatoria se llama temperatura y eso va a estar entre los 17 grados centígrados, y ahora aquí funciona bien, hasta los 27 grados centígrados. Perfecto, entonces ahí está. Bien, entonces ya tenemos eso. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que la temperatura esté dentro de este dominio? La respuesta es una constante, ¿sí? La probabilidad para cualquier valor de x se tiene que calcular con una función y esa función es una constante, eso habíamos dicho, ¿no? Y eso es 1 sobre b, a ver, con paréntesis seremos, b menos a. Así es. Entonces, para cualquier valor de x, dentro de ese rango, la probabilidad se va a calcular siempre como una constante. Siempre, 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 siempre. Bien, entonces, ¿qué digo? ¿Cuál será la probabilidad? Ahora, vamos con esto. 24.2 está dentro de este dominio. Claro que está dentro de este dominio para esta variable aleatoria. Entonces, la probabilidad para cualquier valor dentro de ese dominio es 1 sobre b menos a. ¿Cómo sé eso? ¿De dónde he sacado eso? ¿Me estoy inventando seguramente? No nos estamos inventando. Eso está aquí. Aquí me dice que para cualquier valor dentro del dominio de la variable aleatoria, la probabilidad va a ser 1 sobre b menos a. ¿Listo? Para todos los puntos dentro del intervalo b a b, se tiene la misma probabilidad, es decir, estamos ante algo equiprobable, siendo que para cualquier punto de x la probabilidad será igual a... Listo.
Y este de aquí abajo dice la probabilidad va a ser 0 en cualquier otro valor que no cumpla estas condiciones. Ajá. Entonces, regresamos aquí. Y obviamente decimos que este valor 24.2 está dentro de eso. Así que su probabilidad sería igual a ese desarrollo. Bien, entonces haremos ese desarrollo. A ver, es 1 sobre, así como si fuese calculadora, ¿listo? 1 sobre 27 menos 17, ya. 0,10. ¿Listo? Bueno, entonces ya respondo. La probabilidad de que la temperatura máxima del día de hoy sea 24.2 grados centígrados es del, y como les gusta porcentajes, ¿listo? Aunque debería ser 0,10, ¿no? 0,10. Y más bien entre paréntesis 10%. Bien, vamos a ponerle signos de puntuación. La probabilidad de que la temperatura máxima del día, la probabilidad de que la temperatura máxima del día de hoy sea 24.2 es del 2 puntitos. Y ya está. Ahora sí, ya hemos arreglado. Hemos puesto acentos y hemos puesto los 2 puntos. Ya está. Y hemos respondido. Fíjense. Oh, qué bien, ¿no? Hemos respondido una pregunta que es complicada. ¿Ya? Pero nos hemos dado modos para obtener un resultado. Y hemos utilizado la distribución uniforme para encontrar rápidamente ese resultado, fíjense. Bien, está súper interesante eso. Así que esta distribución que estamos viendo tiene esa característica que encontramos un valor de probabilidad, perdón por usar ese color no tendría que haber usado, este de aquí. Es la misma, ¿no? En todos los casos, y se formaría un rectángulo. Aquí, ¿cómo tendría que ser el rectángulo que tendríamos que formar aquí? ¿Ya? Bien, para hacer esta distribución, no hay un gráfico en el Excel que me permita ayudar a hacer eso, aunque creo que sí, podría aplicar tal vez el gráfico de área, tal vez haciendo gráficos de área. Tal vez podría ser un gráfico de área, ¿sí? Un gráfico de área. Bien, sin embargo, lo que vamos a hacer es esto. A ver, para X necesito 17, para X necesito 27, el máximo y el mínimo, ¿listo? Máximo y mínimo, 17 y 27, perfecto. A ver, Y, ¿cómo sería Y? Y es la probabilidad de X. Entonces el resultado de Y es el resultado de la probabilidad, porque así hemos dicho. Bueno, entonces, ¿cuánto vale esto? Esto vale 0,10. 0,10 para esto y 0,10 para esto. Bien, entonces ahora con esto ya puedo hacer mi gráfico. Sí, con esto ya podemos hacer un gráfico. Por ejemplo, selecciono estos de aquí. ¿Y dónde voy? Voy aquí. Y a ver, ¿qué gráfico podría aplicar? El de áreas. El de áreas podría ser este de aquí. No, este de aquí, este de aquí. Este de aquí, este de aquí. Este de aquí, este de aquí. Como ustedes pueden ver, tengo hartísimas opciones. No, este de aquí tendría que ser. No, el gráfico de área no está bien. A ver, cascada, combinado. ¿Cuál de estos? El de rectángulos. Ah, sí, ese podría ser. A ver, veremos qué tal sale. Sí, ahí está. Podría ser, porque es un rectángulo.
Sí, pero el problema es que está mal representado. ¿Listo? El único gráfico que podría yo aplicar tal vez es el de línea. ¿Ya? Este de aquí. El de línea. Y con el gráfico de línea intentar hacer algo. Pero es mejor, como siempre, hacer un gráfico de línea en este caso, pero así de manera manual. ¿Ya? A ver, ¿qué tendría que colocar? Aquí. Vamos aquí, venimos, diseño y seleccionar datos. Voy a agregar los valores de la serie, va a ser 0,10, listo, ya está. Y los valores sería 0 y 17 y ya está. Y aceptamos. Sería un gráfico de línea. El gran problema es que solamente ha trazado esta parte. Falta ponerle los límites. Los límites tendría que colocar de manera manual, ¿sí? ¿Por qué? Porque este gráfico en el Excel no se puede hacer. Entonces eso, vengo por aquí, eso, listo. Y lo mismo llevo al otro lado. Hasta 27 y ya está. No, este no es un gráfico así tan impactante, ¿sí? Pero ya por lo menos hemos hecho algo. Pero para cuando mueva se va a mover todo. Entonces lo que yo voy a hacer es combinar. Entonces vamos a agrupar todo eso. Agrupando, ya está. Ahora sí ya se mueve todo. Bien, entonces ya hemos hecho nuestro gráfico, como pueden apreciar. ¿Listo? Es un gráfico casi artesanal, porque las dos líneas verticales, es decir, las cotas, el límite inferior y superior, hemos tenido que hacer manualmente. Pero fíjense, hemos hecho como un gráfico de línea. No hay otro. Bueno, ya está. Ya hemos hecho nuestro gráfico de línea. Y el valor de 24.2, que era la probabilidad que a mí me han pedido, ¿no? Está dentro del dominio de la variable aleatoria. A ver, dentro de la escala, por aquí está el punto medio. A ver. Sí, por ahí está el valor 24.2, me imagino. ¿Listo? Entonces, por aquí está el valor que yo quiero. 24.2. Y la probabilidad no va a ser nada más que ir de aquí hasta la función. Sí, de la función irme al eje Y. Y por supuesto, como es una constante, es 0,10. Así que así hemos encontrado este valor de la probabilidad, fíjense. Eso es el procedimiento que hemos desarrollado. Y como ustedes han podido ver, he podido encontrar la probabilidad de un resultado que parecía que era complicado de encontrar. Pero con la información disponible hemos podido determinar ese resultado. Así solito, si no hubiésemos tenido toda la información y toda esta explicación que hemos desarrollado, no hubiésemos encontrado este valor de 0,10. Así que haber encontrado este valor de 0,10 ha sido bien importante porque aquí se está ilustrando una forma de darse modos para poder obtener un resultado. Y como ustedes son los estudiantes del licenciado Marco Antonio Camacho, ¿sí? Ya saben cómo calcular la probabilidad de cualquier cosa. Solo teniendo dos datos, el mínimo y el máximo. Con esa información pueden calcular la probabilidad de lo que sea, de cualquier cosa. Y nadie les va a agarrar de sorpresa, sino más bien van a quedar bien sorprendidos. Por ejemplo, a mí, varias veces me ha pasado algo similar. ¿Listo? A ver,
No sé si ustedes sabían, pero la anterior semana estaba en Oruro. Por eso el lunes de la anterior semana no he pasado clases con el paralelo, pero hemos recuperado. ¿Ya? A ver, allá en Oruro, por ejemplo, estábamos trabajando con con un montón de indicadores estadísticos. Un indicador es el encaje legal. ¿Listo? Cuando ustedes lleven Banca, Valores y Seguros, que es una materia de séptimo semestre, les van a explicar varias cosas y entre esas cosas les van a explicar lo que es el encaje legal. El encaje legal es clave para las entidades financieras. ¿Listo? Entonces, a mí me preguntaron esto, ¿no? Había mucha preocupación por la cuestión del encaje legal, ¿ya? Y ellos, para ellos, un valor del encaje legal que es crítico, es del 40%. ¿Listo? Entonces el valor del encaje legal crítico, para ellos será el 40%. En Oruro. ¿Listo? Bien, entonces a mí me preguntaron qué opinaba sobre ese 40% y yo les dije, y si este valor, que es un valor crítico para ellos, eso iba a suceder. Entonces, yo he obtenido esta información. A ver, el valor mínimo del encaje legal histórico en Bolivia ha sido del 8%. El valor máximo del encaje legal en Bolivia ha sido del 34%. ¿Listo? Entonces aquí tengo un máximo y tengo un mínimo. ¿Sí? El mínimo A y el máximo B. Y como ustedes pueden ver, el encaje legal en Bolivia en 40 años ha estado dentro de esos márgenes. Entonces, a esas personas que se preocupaban por un encaje legal del 40%, yo les he dicho, no se preocupen. Eso nunca va a suceder. En 40 años no ha ocurrido eso. La probabilidad de que el encaje legal, L de encaje legal, ¿sí?, sea igual al 40% es 0. O sea, no se preocupen, es 0. Y uno dice, ¿de dónde ha sacado ese 0? Es que eso viene de esta teoría, que ya sabemos. Cualquier valor que esté dentro de ese rango va a tener esa probabilidad. Pero cualquier otro valor que esté fuera de ese rango, su valor directamente va a ser 0. Entonces yo les digo, pues no se preocupen. Eso no debería suceder, porque en 40 años eso no ha ocurrido. Pero ellos me dicen, sí, no ha ocurrido, pero estamos en un periodo que nunca había sucedido. Estamos ante un fenómeno que nunca ha ocurrido. Y yo les digo, tienen razón, no ha ocurrido. Pero en otros países donde se están haciendo cambios respecto del encaje legal en situaciones de pandemia, ¿sí? Y ahí estaba el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, aunque a muchos no les guste, estaba la cuestión de lo que es Rusia, si a algunos no les gusta Estados Unidos, a algunos les va a gustar Rusia, ¿sí? Si a algunos no les gusta ni Estados Unidos ni Rusia, entonces tal vez les guste China, no sé, ¿sí? Y si no les gusta Estados Unidos, Rusia o China, tal vez algún país de la Unión Europea. ¿Listo? Entonces, en estas situaciones de pandemia, el máximo para el encaje legal en Estados Unidos, donde ya se han tomado estas políticas, han sido y aquí es 37%, el máximo, ¿no? Por eso estoy colocando B. Aquí ha sido del 35%, aquí ha sido del 34%, y en la Unión Europea ha sido del 38.5%. ¿Listo?
El encaje legal es la retención que hacen el gobierno a las entidades financieras para que el gobierno disponga de dinero para que pueda ser utilizado en cualquier situación, prestándose de las entidades financieras. ¿Listo? Entonces, con este tipo de economías, ya, no ha ocurrido 40. Lo máximo que ha llegado ha sido 38.5%. ¿Listo? Y uno dice, pero a ver, compararemos con la Argentina. No, la Argentina no, porque la Argentina está en periodo de inflación. ¿Listo? No tiene un control pleno de sus indicadores macroeconómicos y en Bolivia sí. Entonces, con Argentina no hay que comparar. ¿Ya con quién hay que comparar? Podemos comparar con Brasil, por ejemplo. Podemos comparar con Perú. Incluso podemos comparar desde la perspectiva de la inflación con Chile. Con Uruguay podemos comparar. Y en ninguno de esos países ha ocurrido eso. Ya, este encaje legal del 40%. Entonces se les dice, no se preocupen, esto de aquí no debería ocurrir en el corto plazo. Incluso en el mediano plazo. Corto plazo es menos de un año. ¿Listo? Corto plazo menos de un año. Mediano plazo está entre 1 a 5 años, fíjense. Y largo plazo es más de 5 años. Entonces, en el corto plazo no va a suceder eso y en el mediano plazo habría que evaluar todavía más cosas. Pero en el corto plazo, que era la preocupación de ellos, que sea a junio, a julio, a diciembre, exagerando de este año, no va a llegar. ¿Listo? Entonces, fíjense, así de facilito se ha hecho esto. ¿Ya? Teniendo esta información. Y teniendo esta información también de otros países que ya han tomado ajustes respecto del encaje legal en sus economías como resultado de la pandemia. ¿Y esto? Así se ha hecho un análisis de ese estilo, sin complicarnos la vida, porque tampoco había para complicarse, ¿no? Solamente estábamos en Oruro por un día, así que no había que hacer grandes análisis porque teníamos que hacer un montón de cosas también. Bueno, entonces ahí está, una forma de calcular probabilidades bien rapidita, usando esta distribución que estamos viendo. Distribución que tiene serias limitaciones, pero que sirve. Sirve. Y uno dice, ¿y por qué esta distribución tiene serias limitaciones? Por lo siguiente. Por ejemplo, quiero calcular la probabilidad de que la nota sea 6. 6. Que alguien saque 6. ¿Y cuán probable es que alguien saque 6? La respuesta 0,1538,5. ¿Y cuál es la probabilidad de que alguien saque la nota y miren, una nota baja de 0 en el examen, sacar 0,5 en el examen? ¿Sí? Alguna persona creo que sacó esta nota, no sé. ¿Cuán probable es eso? La respuesta es 0,1538,5. Y si alguien dice, y yo quisiera sacar 7, ¿cuán probable es que en el examen, alguien saque 7? Según la información que tenemos, eso nunca va a ocurrir. Y uno dice, pero ¿alguien puede sacar 0 en el examen? Sí, alguien puede sacar 0 en el examen. Y la probabilidad de que alguien saque 0 en el examen es 0,15385. Entonces aquí uno dice, a ver, un ratito. No estamos calculando, no estamos usando esta información para calcular las probabilidades. Esta información no estamos usando. No sería más bien, a ver, aquí cuántos datos tenemos y aquí decimos, aquí, a ver, tenemos un total de 19, ¿sí? Aquí tenemos n igual a 19, porque aquí puede pasar que muchos piensen así. N es igual a 19, ya. Ahora, ¿cuántas veces x es igual a 0 en estos 19 datos? Y aquí veo cuántos ceros hay. Y veo, hay un 0.
Ajá, entonces esto es 1. Entonces la probabilidad de que X sea igual a 0 es 1 sobre 19. Y 1 sobre 19 es igual a, y en este momento saco mi calculadora. ¿Dónde está la calculadora? Rápido, apúrate. 1 sobre 19. En este mundo donde todo se quiere rápido, ahí está, 0.0526. Ajá. Entonces aquí digo 0.0526. Listo, ya está, ya he calculado esa probabilidad. Y aquí está la misma probabilidad. Y uno dice, ¿por qué no son iguales? La respuesta es bien obvia, porque has utilizado fórmulas diferentes. Aquí has usado el teorema de la probabilidad frecuencial con un espacio experimental, y aquí yo estoy usando la función de probabilidad uniforme. Obviamente no estamos utilizando el mismo método, por eso los resultados no son iguales. Uno dice, ya, pero alguno de estos resultados debe ser el más exacto. Obviamente este de aquí es una probabilidad frecuencial. ¿Listo? Que tiene evidencia empírica. Este otro es una probabilidad que se basa también en evidencia empírica, pero solamente se basa en dos datos, en el mínimo y el máximo. Y este resultado desde esta distribución está bien. Y este resultado desde la perspectiva de la probabilidad frecuencial está bien. Pero uno dice, pero ya, ¿cuál es el resultado ideal? ¿Cuál es el resultado óptimo? Yo les respondo, cualquiera de los dos. Depende cómo expliques. Pero, por ejemplo, aquí, por ejemplo, dice 5.1, ¿listo? Y como pueden ver, nadie ha obtenido 5.1. Y por tanto, aquí, la probabilidad de que alguien obtenga 5.1 no existiría aquí, utilizando eso, porque el número de veces que se obtiene 5.1 sería 0, aquí. ¿Listo? Entonces aquí sería 0. Pero aquí hay un resultado. Y si, por ejemplo, aquí, yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que alguien obtenga la nota de 6.33? ¿Listo? Los 6.3. Aquí sí va a haber un resultado. Va a ser 0.15.385. Aquí sí va a haber un resultado. Pero ese mismo resultado aquí, en este otro lado, no va a existir. ¿Por qué? Porque no hay ningún valor de 6.3. No existe. Y como no existe, la probabilidad va a ser 0. Así que, ¿quién tiene la ventaja? Esto tiene más ventajas que esto de aquí. Porque con los datos que aquí no existen, la probabilidad siempre va a ser 0. Pero aquí siempre va a haber un resultado. ¿Captan la idea? Así que este tiene sus pros, también tiene sus contras. ¿Cuál es la contra de esto? Para el primero estaba bien. La probabilidad de que la nota sea 5.1 es 0.15.385. Uf, súper. ¿Listo? Pero para este, uno dice, ¿pero por qué es lo mismo? Y para este, es lo mismo. Y para este es lo mismo que los anteriores, ¿no? O sea, ya a partir de un determinado valor ya no es tan interesante, porque todo termina siendo lo mismo. Yo no sé por qué es lo mismo. La respuesta es porque es una distribución uniforme. Todos los eventos son equiprobables dentro del dominio de la variable aleatoria. Entonces, no te sorprendas de que los resultados sean lo mismo. No te sorprendas, porque ese es el supuesto que aquí se usa. Pero
¿Acaso no les ha parecido bien interesante de que en el primer caso hayamos obtenido ese resultado la primera vez? ¿Y acaso aquí no les parece bien interesante que hayamos respondido a esto, ¿sí? Y hayamos dicho 10%? ¿No les parece bien interesante? O sea, es bien interesante. Esta distribución solo con un mínimo y solo con un máximo te permite calcular las probabilidades para cualquier valor dentro de ese mínimo y de ese máximo. Pero, y ahí está la clave, ¿no? Los peros. Todos los valores entre ese mínimo y ese máximo, es decir, entre 17 y 27, van a tener la misma probabilidad de ocurrir. Y uno dice, vaya, no es interesante. ¿Cómo que no es interesante? Puedes dar valores de probabilidad. Si antes ni sabías cómo hacer y seguramente antes querías hacer así de manera frecuencial. ¿Listo? Seguramente querías calcular la probabilidad de X utilizando esto, ¿no? El número de veces que ocurre X sobre N. Esto no está mal usar. Pues está bien. Si no tienes nada más. Pero ahora ya tenemos otra cosa. Fíjense. Aquí de esta otra manera se calcula la probabilidad de X también. ¿Y cuál es la ventaja? De aquí puedes calcular la probabilidad de cualquier valor. Y aquí no puedes calcular la probabilidad de cualquier valor, solo de aquellos que tengas. Porque si no tienes, la probabilidad va a ser 0. Mientras que con el de arriba, puedes calcular la probabilidad de lo que sea. Aún no tengas los valores. Lo único que necesitas es un mínimo y un máximo. Y cualquier valor dentro de ese mínimo y ese máximo, pues vas a poder calcular la probabilidad de cualquier valor. Así que por favor, no siempre hay que usar esto de aquí. Porque esto no siempre funciona. No siempre funciona. Ojo, no estoy diciendo que está mal. Está bien, ¿listo? Está bien, está bien. Solamente que en algunos casos no funciona como uno quiere. Entonces, ¿qué es mejor? Es mejor utilizar otra distribución. Y otra forma de calcular la probabilidad es usando esta distribución, que sirve para todos los casos dentro de un dominio conocido. Tiene un pero. Todos los eventos dentro de ese dominio conocido van a tener el valor 0,10. ¿Por qué? Porque se está asumiendo que todos esos valores tienen una probabilidad constante, uniforme. Ese es el único pero que tiene. Entonces, para algunos les parece que ya es menos impactante, ¿sí? Por ejemplo, la probabilidad de que X sea 28 grados centígrados, ¿sí? Yo les digo, eso es 0. ¿Por qué? Porque como máximo vamos a llegar a 27, no vamos a llegar a 28. Entonces a muchos esto no les parece tan interesante, ¿sí? Pero ya se encontramos un resultado. Por ejemplo, alguien dice, ya, yo quiero que la probabilidad sea 26, que la temperatura sea 26.3 grados centígrados. Ya, ¿cuánto vale eso? Y yo les digo, a ver, 26.3 está dentro del dominio de la variable aleatoria. Sí, vale 0,10. Y uno dice, pero no me sorprende ese resultado. Y yo les digo, pero ¿por qué no te sorprende? Más bien ahí estamos encontrando un valor de probabilidad. A ver, tú encontrámelo. No, pero no me sorprende, dice. ¿Y por qué debería sorprenderte, sí? Si se supone que ese es el supuesto de esta distribución. No, pero debe ser diferente, no todo tiene que ser igual. Claro, pues, por eso vamos a usar otras distribuciones más interesantes más adelante, pero estamos empezando. Y este 0,10 está bien para empezar, no está mal. Así que puedes calcular la probabilidad de cualquier variable aleatoria conociendo los límites máximos, los límites mínimo y máximo de esa variable aleatoria. Si conoces eso, puedes calcular la probabilidad de cualquier valor.
El único problemita es lo que ya hemos hablado hace rato, ¿no? Que es el hecho de que todas esas probabilidades son iguales. Y por tanto estamos ante esa situación equiprobable. Así que, si se fijan, aquí nosotros tenemos resultados que son bien interesantes de obtener por primera vez. Y si ustedes ven esto, tenemos resultados que hacen referencia a algo que es interesante de identificar. ¿Qué es lo interesante? Si se fijan, aquí solo quiero resultados que sean valores únicos. Yo quiero que X sea 5.1. Yo quiero que X sea 6. Yo quiero que X sea 0.5. Yo quiero que X sea 7. Yo quiero que X sea 8. No importa si tiene decimales o es un valor entero. Siempre se hace referencia a un valor único de X. Toda esta forma de calcular probabilidades tiene un nombre. El nombre de esta forma de calcular probabilidades se llama, y aquí vamos a marcar, cálculo de probabilidades para eventos simples. ¿Listo? Entonces aquí estamos calculando probabilidades para eventos simples. ¿Listo? Entonces eso vamos a colocar aquí, solamente que esto voy a mover un poquitito más abajo para que aquí entre lo que es eventos simples. Bueno, entonces eso es lo que hemos hecho. Entonces fíjense, de esta manera bien rapidita hemos calculado la probabilidad de eventos simples con mayúscula, ¿listo? La primera también con mayúscula. Pero eso de simples todito con mayúscula. Y mejor que esté con rojito. Y mejor que esté con negrito. Ya está. Ya hemos calculado esas probabilidades para eventos simples. Para eventos simples. Bien. Ya está. Y hemos podido encontrar respuestas a los valores de probabilidad que se me pedía. Punto. Esto es bien fácil de utilizar. Bien facilito. Bueno, ¿y ahora qué más vamos a hacer? Ya hemos agotado todo lo que teníamos que hacer con esto, incluso con un ejemplo extra, ¿listo? Bien, continuaremos avanzando, no nos quedaremos aquí porque hay más cosas, hay más detalles que tenemos que ver. Y nos hemos quedado aquí, solamente aquí, y no hemos podido hacer nada más. Pero les he mostrado la utilidad. Así que basta con que tengas dos valores, mínimo, máximo, para una variable aleatoria, y con eso haces todo lo que quieras. Y van a ver que vamos a hacer más cosas todavía, solo conociendo un mínimo y un máximo. Pero esas más cosas exigen que veamos estos conceptos adicionales. A ver, ¿qué tengo que ver como concepto adicional? Un concepto adicional que tenemos que desarrollar es el siguiente. En primer lugar, nos vamos a olvidar de esto, ¿listo? Primero nos vamos a olvidar de eso. Ya, eso no existe. Hagan de cuenta que eso no existe. No, ustedes nunca han visto eso. ¿Listo? Bien, y en lo que nos vamos a concentrar es en lo siguiente. A ver, ¿en qué nos vamos a concentrar? Número uno, nos vamos a concentrar en esto de aquí. Y también nos vamos a concentrar en este otro de aquí. En esos dos. Nos vamos a concentrar en esos dos. Bien. ¿El primero qué es? El primero es A más B sobre 2. Y uno dice, a ver. Si al valor de A le sumo el valor B y divido entre 2, ¿qué voy a obtener? ¿Qué voy a obtener? ¿Qué voy a obtener? ¿Qué voy a obtener? ¿Qué obtengo si a esto le sumo esto y divido entre 2? ¿Qué obtengo? Y uno dice, ¿obtienes eso? Sí, obtenemos eso. ¿Pero eso qué es? ¿Qué representa? ¿Qué significa? Eso es el punto medio. El punto medio. Lo que está en la mitad del recorrido de A a B. La mitad. ¿Y qué es eso? Eso se llama mu. ¿Listo? Es la letra griega mu.
Pero esa letra griega mu también representa ¿a quién? Representa la, y eso ya habíamos hablado, ¿no? La anterior vez, creo, pero mejor ahora repetimos. Representa la esperanza matemática de X. Porque si ustedes recuerdan, la esperanza matemática de X podía representarse como mu o mu, o la mu o mu y una X como subíndice. Entonces esto que está solito como mu o mu es la esperanza matemática. Y obviamente esto de aquí ya sabemos quién es, ¿no? Esto de aquí es la desviación estándar de X, que muchas veces se representa como sigma solito o como sigma y entre paréntesis X. O también puede representarse como un sigma y una X como subíndice. Entonces, esos dos valores, A más B dividido entre 2 y B menos A al cuadrado sobre 12 raíz cuadrada de toda esa expresión es la desviación estándar. Y esto de aquí no se olviden, ¿no? Es el resultado de esa función constante, de esa función que es una constante, que es K. Esa es otra forma de representar acá. Y que es la altura, es la probabilidad. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tengo dos nociones extras. Tengo la noción de desviación estándar y tengo la noción de esperanza matemática. A ver, desarrollaremos esas dos nociones. ¿Y qué sucede? Bueno, finalizo esto. Van a aparecer estas cosas que les digo que todavía no se tienen que preocupar. ¿Listo? Así que no se van a preocupar de esas cosas extras que están apareciendo. Cerramos eso. Y lo que vamos a hacer es aprovechar esto que es para capturar pantallas, control C. Ah, aquí tengo separado, sí, mejor. Mejor esto, que va a venir aquí. Y el otro también, que es en este caso la desviación estándar. Esto de aquí. Entonces eso vamos a copiar y vamos a traer aquí. Bien. Ahí están dos elementos que tenemos que desarrollar en términos de cálculo y como ustedes pueden adivinar, no es complicado utilizar esto de aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Aquí vamos a continuar, ¿ya? Aquí vamos a colocar la esperanza matemática. Y la esperanza matemática, como el Excel ahora es mi pizarra, entonces con color rojo. Y bien escrito, no como la pizarra, como sea, como la pizarra de verdad, sí que a veces uno escribe como sea. Bien, de esperanza matemática, ¿qué es igual la esperanza matemática? Bueno, pues entonces aquí lo único que digo es que la esperanza matemática va a ser igual a, aquí vamos a agregar objeto y vamos a utilizar MathType. Ahí está. Bien, entonces eso va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a lo que tenemos que hacer, pues. 0 más 6.5 y eso dividido entre 2. Bien, por suerte el numerador es 6.5. Entonces 6.5 dividido entre 2. Ya, eso va a ser igual a ¿cuánto? Y tal vez uno diga 325. Sí, ¿no? 325 sería. Bien, entonces cerramos esto. Y ya está. Bueno, lo único es de este formato, el contorno sin contorno. Ya. La esperanza matemática es 3.25. Y como ustedes pueden ver, 3.25 es exactamente el punto medio. Bien. Entonces, ¿cuál es el valor más probable? 3.25. ¿Qué es más probable? ¿Qué es lo más probable en términos de obtención de nota? 3.5. ¿Sí? Entonces, aquí yo digo eso, que es lo obvio, ¿no? La nota más probable
es 3.25. Ya está. Y ahora vemos a la desviación estándar. ¿Por qué? Porque no todo va a ser pues 3.25, ¿no? Sino va a haber una variación. Entonces aquí calculamos la desviación estándar. Y la desviación estándar tenemos que desarrollar de esta manera. Bien, y para hacer ese desarrollo voy a utilizar esto de aquí. Y obviamente vamos a arreglar. ¿Ya? Ahí tiene que ser una raíz, ya una raíz. Aquí tiene que ser 6.5 menos 0. Eso entre paréntesis. Eso elevado al cuadrado. ¿Sí? El denominador no es 2, tiene que ser 12. ¿Qué pasa si hacemos todo esto? Bien, entonces si hacemos por partes, aunque me imagino que ya algunos han obtenido este resultado, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 6.5 elevado al cuadrado. 42.25, listo. Entonces aquí pongo 42. Perfecto, ya está. Dividido entre 12. Ya. Vamos a seguir haciendo por partecitas. Aunque de una buena vez debería calcular todo, ¿no? Pero ya, por partecitas. Entonces 42.25 dividido entre 12. Si todo está bien, el resultado va a ser 352, sí. 352.083. Ya, ahí. No exageraremos mucho con tantos decimales. Este resultado 352.08, si no tuviese raíz, se llama varianza. Ya el 352.083 es la varianza. Pero como yo quiero la raíz cuadrada de la varianza, entonces la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Es 1.88. Ahí lo dejaremos. ¿Listo? Con 2 decimales. Bueno, parece que ya hemos terminado. Si todo lo que hemos hecho en la calculadora está bien, entonces tendríamos ese resultado. Si alguien ha obtenido un resultado diferente, avíseme, por favor. Bien, aparentemente así sería. Así que aquí decimos la variación más probable, porque no se olviden, ¿no? La variación. Y mejor con mayúscula. La variación de la esperanza matemática es. Pero no se olviden, es una variación respecto de la esperanza matemática, ¿no? No se olviden, siempre es x menos la esperanza matemática. La variación de la esperanza matemática es 1.88. Listo, ya está. Entonces, la nota más probable es 3.25 y la variación es 1.88. Y aquí ahora ya puedo calcular otra noción que habíamos hecho antes. Esa otra noción que hemos hecho antes se llama intervalo de estimación, ¿no? Estimación por intervalo. O en este caso, intervalo de estimación, que me da el rango de valores más probable. Y el intervalo de estimación sería, ya sabemos, la esperanza matemática más menos la desviación estándar, ¿sí? Bien, no varía mucho eso de lo que hacíamos antes. Entonces,
colocaremos lo que hemos trabajado antes. El intervalo de estimación es ese rango de valores, ¿sí? Para la variable aleatoria X, que tiene valores que están entre un mínimo y un máximo, ¿no? Y el mínimo sería la esperanza matemática. Como en este caso estamos usando el símbolo para la esperanza matemática mu, entonces sería mu menos sigma, ¿listo? O menos la desviación estándar. Y el límite superior sería lo mismo, pero en vez de restar sería sumando, ¿no? Bien. Por tanto, aquí ya tendríamos que tener los resultados. Sería 3.25 menos 1.88. Y esto de aquí copio, control C, viene aquí, vive el control C y el control V. Yo no sé qué haría sin eso. Y esto es más. Bueno, ya está. Bien. Si desarrollamos eso y si nos falta, y si tenemos problemas para sumar y restar estas cifras, entonces para eso está la calculadora. Si 3.25 menos 1.88 igual, ajá, entonces es 1.37, perfecto, aquí ponemos 1.37. Volvemos a copiar y pegar lo que ya teníamos antes. Ah, no, esto no. Es esto de aquí. Este 3, chao. Y ahora en vez de restar, vamos a sumar. ¿Listo? Entonces, sumar 51.13 o 5.13, mejor dicho. Bueno, ya está. Entonces ya tenemos el resultado que queríamos. Mejor que esto continúe. Ingeniero, falta el signo más. Sí, lo vamos a arreglar. Gracias por avisarme, porque aquí no he editado. Gracias, gracias, gracias. Entonces aquí arreglamos. Ahora sí, ya está corregido. Bien, ya está. Ya tenemos eso. Entonces, ¿qué decimos? Decimos los valores más probables para X, es decir, para la nota, no nos olvidemos que es la nota, oscilan, están entre, significa, ¿no? Oscilan, porque muchas veces oscilar, ¿qué es? Oscilar es de un lugar al otro, ¿no? Entonces oscilan entre 1.37 a 5.13. Esos son los valores más probables. ¿Listo? Y uno dice, uy, qué grave. Entonces, ¿qué es lo más probable? Lo más probable es, a ver, si esto de aquí lo trajésemos por aquí, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo más probable? Como estamos editando, entonces insertaremos con formas, ¿sí? Ya con eso. Y desde 1.37, que me imagino va a estar 1.5, 1.37 por ahí, yo creo, hasta 5.13, me imagino que será por ahí. ¿Listo? Esto es lo más probable, ¿no? Aquí está el rango de los valores más probables. Y lo que hacíamos antes, ¿no? Colocábamos, ¿qué cosa? Una línea para la variable aleatoria X, una línea con dos cabecitas de flecha. Listo, ahí estaba. Así era, ¿no? Lo que hemos hecho antes. Entonces, desde 0 hasta 6.5, porque ese es el dominio de la variable aleatoria. Aquí abajo vamos a colocar eso. Un poquito más por ahí. Ya parece que está más decente. Vamos aquí. Eso, ya está así. Eso que sea así verde, listo. Y que esté biselado. Ya está más lindo.
Entonces, la variable aleatoria tiene valores que va de 0 hasta 6.5, perfecto. Pero el rango de valores más probable había sido, y como ese ya tiene formato, entonces copio eso. Lo único que voy a hacer es quitar algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué vamos a quitar? Las flechas, que no haya flechas. Listo. ¿Y qué más vamos a quitar? Vamos a cambiar el color. Que sea, sí, ese. Entonces, lo más probable estaría entre ese valor y ese otro. Bueno, ahí está. Y utilizábamos, ¿no?, un circulito para la esperanza matemática. Entonces, y ese circulito para la esperanza matemática, que eso sea. Y alguien dice, tantas cositas hay que hacer, pues hay que hacer bien, ¿no? Entonces, si queremos hacer bien, haremos bonito. Y además, aquí estoy haciendo mejor que en la pizarra, ¿sí? Porque si ustedes me vieran en la pizarra, hago bonito, ¿sí? En la pizarra, solamente que no hago así tan bonito con colores y flechas y efectos de biselado, ¿listo? No hago así. Bien, ya está. Entonces, como ustedes han podido ver, ya hemos encontrado cuál es el valor más probable dentro de esta distribución. Había sido 3.25. Pero sabemos que este 3.25 no siempre va a ocurrir. Aquí viene la misma interpretación que habíamos hecho para el primer parcial, ¿no? Para todo el contenido. No siempre va a ocurrir la esperanza matemática. ¿Por qué? Porque la probabilidad a favor del intervalo es 0.015 y hay una 0.15, ¿sí? 0.1538 y hay una probabilidad en contra bien grande, ¿sí? Aquí, la probabilidad de la esperanza matemática, la probabilidad de que X sea igual a la esperanza matemática. Es decir, 3.25. ¿Cuál es la probabilidad de la esperanza matemática? La respuesta es 0.1538. ¿Y la probabilidad en contra? La probabilidad en contra es 1 menos 0.1538, ¿no? Eso ya sabemos. Esto debería ser 0.8462. Si está bien, ese debería ser el resultado. Si me he equivocado, me avisan. ¿Listo? Para corregir. Bien, entonces ya tenemos la probabilidad a favor y la probabilidad en contra. Y como hemos aprendido, la probabilidad a favor de la estimación puntual, porque esto que hemos hecho es estimación puntual, ¿sí? Esto que hemos hecho es la estimación puntual, ¿no? Estimación puntual. Entonces, el problema de la estimación puntual es que como apostamos todo a un solo valor, la probabilidad de ese valor único termina siendo pequeñito. Y ahora uno dice, ¿pero por qué tiene la misma probabilidad? Es que si de aquí subo allá, me topo con el 0.1538. Ya, pero la probabilidad en contra de la esperanza matemática, ahí decía matemática, que es igual al complemento, pues, que sería 0.8462. Pero el rango de valores, por lo menos aquí ya lo estamos viendo, ¿listo? En este recuadro. Y lo que vamos a hacer más adelante, es decir, el día jueves, cuando tengamos los 3 periodos de clases, es calcular probabilidades, pero ahora de áreas. Eso vamos a ver el día jueves. Es decir, vamos a pasar de probabilidad de eventos simples a eventos múltiples. ¿Listo? Y como falta 8 minutos para que termine la clase, vamos a ver una diapositiva extra, una que es bien facilita de desarrollar. La diapositiva extra que vamos a ver
rapidito, es esta. Propiedades adicionales a las que se ha mencionado. La distribución uniforme, esta que tiene forma de rectángulo, considerando el valor de la esperanza matemática como referencia, es una distribución simétrica. Es decir, si esta distribución de probabilidad divido en dos partes, tomando la esperanza matemática como referencia, el área de una de las partes, que está por debajo de la esperanza matemática, vale 0,50. Y el valor del área que está por encima del resultado de la esperanza matemática vale también 0,50. Y uno dice, ¿por qué tiene que valer 0,50? Es que toda la distribución de probabilidad, toda el área, y eso se acuerdan, no hemos hablado la anterior vez, toda el área vale 1. Y en esta distribución no tengo que esperar que esta distribución sea, a ver, no tengo que esperar que esta distribución tenga forma de campana para hablar de simetría, ¿ya? Porque ustedes recuerdan, habíamos mencionado qué cosa, que una distribución simétrica normalmente tiene forma de campana, ¿listo? Y el punto medio de esa distribución, que normalmente coincide con la media aritmética y la esperanza matemática, pues justamente coincide con el punto máximo de esa forma de campana. Aquí no podemos lograr una forma de campana. Con esta distribución rectangular, yo no puedo hacer pues que el rectángulo tenga forma de campana. O sea, el rectángulo va a ser rectángulo. ¿Listo? Pero la cuestión es que, aún siendo rectángulo, esta distribución uniforme es una distribución simétrica. ¿Por qué? Porque las áreas de probabilidad que están a la izquierda y a la derecha de la esperanza matemática van a valer 0,50. Siempre. Porque la esperanza matemática es el punto medio, es lo que está en la mitad del recorrido de la variable aleatoria. Y por eso, esta es una propiedad que es bien importante y que siempre ocurre en este tipo de distribuciones. ¿Listo? Entonces, con ese elemento adicional, ya terminaríamos la clase. Estos otros de aquí implican mayor desarrollo, ¿listo? Ese mayor desarrollo vamos a ver el día jueves. Y este archivo que se está construyendo, mejor les mando el día jueves, porque el día jueves va a estar más completo. Y no se olviden que esto va a servir como nuestro texto de avance, está sirviendo. Entonces, este texto de avance estoy yo haciendo de a poquito. Y este texto de avance el día jueves, ya vamos a terminar esta primera parte. Luego vamos a hacer algunas cosas más complejas. Y ya terminaríamos esta distribución porque el día jueves de la siguiente semana ya tenemos que avanzar otra distribución de probabilidad. ¿Listo? Así que vamos a hacer cosas más complejas este jueves con esta distribución y vamos a ver algunas situaciones más complejas todavía con esta distribución el martes. Cosa de que el día jueves empecemos otra distribución de estas especiales. ¿Listo? Pero estamos yendo de a poquito. Así que este archivo yo lo guardo y el día jueves les envío. A no ser que quieran que les envíe ahora. Y el jueves con la actualización les vuelvo a enviar lo mismo actualizado. No sé si quieren así. Ustedes díganme. ¿Listo? Pero esa sería la idea de lo que estamos trabajando ahora. ¿Alguna pregunta, consulta adicional?